año, incertidumbre 2020. La verdad que con la pandemia de coronavirus alrededor del mundo y el dinamismo que requiere, más los hechos políticos que se fueron suscitando, incertidumbre 2020. No se me ocurre otra cosa. En Europa está el mundo también siendo un modelo o a un lugar incierto por el rebrote del coronavirus. La pandemia realmente está ajustando los motores en el sistema sanitario y varios están al punto del colapso. También el suceso más importante de los Estados Unidos a nivel político, la elección presidencial, con un final tenso y abierto. Donald Trump no tuvo mejor idea que a horas del desenlace y de ver qué es lo que sucede, quién finalmente llega al gobierno en ese país, denuncia a su opositor de un posible fraude. Toda esta circunstancia abre también incertidumbre, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, porque ese país es una de las potencias más importantes y todo lo que suceda puede llegar a influir. Mientras tanto, nosotros con los problemas argentinos, ¿no? Por una parte, el gobierno argentino que se quiere asegurar dosis de la vacuna rusa. Por otra parte, intenta que las diferentes herramientas económicas vayan teniendo efecto para después delinear qué es lo que va a suceder en nuestro país. En este país que ante todo lo que sucede en el resto del mundo también espera ver quién va a ganar, si Donald Trump o Joe Biden. Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca iniciando una nueva semana, una semana que va a tener mucho para hablar a nivel país, pero también en el mundo, como les veníamos mencionando en la venta. Por supuesto, los distintos análisis de las elecciones en los Estados Unidos también se miran de manera regional y en cuanto a los intereses que pueda llegar a tener cada uno de los países. El fin de semana, uno de los artículos del Financial Times habla de ¿qué posibilidades tiene la Argentina o Alberto Fernández, el gobierno de nuestro país, de que gane Donald Trump o de que gane Joe Biden? A ver si lo analizamos. La verdad que es muy difícil anticiparlo. Es muy difícil anticiparlo porque, bueno, hay que recordar que Estados Unidos tiene un sistema de colegio electoral, por lo cual el voto no es directo y las encuestas se hacen sobre las personas como si fueran votos directos y se hacen en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Estados Unidos tiene dos costas, solamente el estado de California tiene 50 millones de habitantes. Con lo cual, si tuvieran voto directo, California más Nueva York podrían colocar, y Florida podrían colocar un presidente en nombre de los otros 50 estados. Lo cierto también es que nosotros cuando hablamos de qué es lo que nos conviene o qué es lo que nos conviene, y nos guiamos por las notas publicadas en medios extranjeros, los medios extranjeros no están acá, generalmente le consultan a fuentes de acá, o a veces son notas escritas por periodistas nuestros, colegas nuestros argentinos, publicadas generalmente en The Economist. Cuando se publica una nota de economía en The Economist sobre la Argentina, está escrita por un argentino. Entonces hay que tener cuidado. No, lo dice el Financial Times. No, lo dice Juan Pérez para el Financial Times, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que le conviene o no le conviene al gobierno argentino? Y eso depende de las relaciones y la buena voluntad que tenga el presidente electo en Estados Unidos y el presidente de Argentina. George Bush padre era republicano. Menem se llevó 10 puntos. Bill Clinton era demócrata. Menem se llevó 10 puntos. George Bush hijo era republicano. Fue crucial para la renegociación de la deuda argentina en la época de Néstor Kirchner durante sus primeros 2 años. Obama era republicano. Se llevó de maravilla con Cristina, demócrata, perdón, y no se metía con absolutamente nada. Entonces, ¿quién te conviene o quién no? Te voy a decir una cosa depende. igualmente, Nicolás. Entiendo a lo que vas. Convengamos que también el gobierno argentino tiene su mirada en ver cómo van a continuar las relaciones y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Lo que en un poco publica el texto es la mirada de Joe Biden con un interés en la región y en los presidentes de la región por un lado, y por el otro lado esa tendencia de Donald Trump a que ladra pero no muerde. Bueno, hay dos cosas que son cruciales para, desde el punto de vista de la Argentina, depende de quién gana, ¿sí?
Donald Trump, desde el punto de vista de si nos convenía o no nos convenía, fue el que habilitó y el que levantó el teléfono para que el FMI diera el préstamo más alto de su historia a la Argentina. Con un gobierno de Mauricio Macri, no nos olvidemos Exactamente, de eso también, ¿no? con lo con cual, un vínculo entre Donald Trump y Mauricio Macri en el medio. Con lo cual todo hace pensar que el resto del FMI, cada vez que llegue el momento de ver qué hace con la Argentina, le pregunta a Donald Trump, che, usted que habilitó esto, ¿cómo la seguimos? Ahora, desde el punto de vista político, hay otras diferencias, porque Donald Trump tiene una visión de Venezuela con la cual el gobierno argentino no comparte prácticamente nada, más allá de la visión sobre las políticas de los derechos humanos en un sector del gobierno. El otro tampoco lo comparte. En cambio, Joe Biden tiene otra forma de ver la región del Cono Sur. Recordemos que Estados Unidos tiene un departamento de Estado sobre asuntos latinoamericanos. Todas las potencias lo tienen, Nico. De hecho, ¿Cómo? Rusia, por ejemplo, también lo tiene. Está bien, pero todas las potencias tienen especial interés con gente especializada en la región latinoamericana. Estados Unidos tiene un departamento que fue creado para Latinoamérica por un presidente demócrata, por Franklin Delano Roosevelt, y en la época del New Deal y todo eso, pero que cobró especial importancia en la década del 80 durante un presidente republicano, cuando para poder limarle un poquito el poder a Cuba, nacionalizó a todos los cubanos exiliados por cuestiones políticas. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Qué nos conviene? Depende del partido y todo eso se verá más adelante, pero depende mucho más de la diplomacia argentina que de la diplomacia norteamericana, porque más allá del presidente que esté en Estados Unidos, las instituciones son muy fuertes y hay decisiones que el presidente, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, aunque se llame Donald Trump, puede tomar en solitario sin que alguien le diga, no señor. Por lo pronto el gobierno argentino, Nico, chicos, ha decidido tener un ministro de Economía que estuvo muchísimos años viviendo en los Estados Unidos y que tiene vínculo y conocimiento de cómo se maneja la economía en ese país. No me parece un dato menor, envueltos en la cantidad de negociaciones que hay que dar para que trabaje la cartera del Ministerio de Economía también en conjunto con Relaciones Exteriores, que también es una cartera con bastante atención porque todavía no tiene una línea muy fija de cómo proceder y de cómo instalar al país, a la Argentina, en medio de este coronavirus alrededor del mundo que limita y bastante. Un año, yo les venía diciendo, ¿no? Un año de incertidumbre 2020, le voy a decir, porque políticamente en varios de los países hubo diferentes situaciones extremas. También la economía es un problema en todas las partes del mundo y el hemisferio, con mayor recuperación, menor recuperación y demás. Y en los Estados Unidos también es una elección envuelta en una pandemia de coronavirus que no pueden frenar, una situación económica única en los últimos años de los Estados Unidos, que por más que quieran dar datos de el alza, hay una gran cantidad de desempleo y hay una gran cantidad de ayuda por parte del Estado al personal que les trae bastante déficit también. Y una incertidumbre política que se viene dando. De hecho, Donald Trump no para de asegurar que va a dar un batacazo como lo dio en el 2016 y que a todo esto también puede llegar a tener algún tipo de fraude, lo que viene denunciando en el último tiempo, que es lo que después los demócratas le hicieron a él. Yo no quiero bajarnos el precio demasiado, pero en estas últimas semanas en el mundo tenemos el principal problema de Donald Trump se llama China. Después hay un conflicto en el Cáucaso que es tremendo, en el cual Rusia ya no sabe, o sea, sí sabe, pero Rusia está poniendo los ojos ahí y Estados Unidos, donde ponen los ojos Rusia, ponen los ojos Estados Unidos. Hay una serie de conflictos, el eterno conflicto de Israel, el eterno conflicto de Siria. O sea, imagínense que nosotros, si una deuda que para Estados Unidos es el déficit del subte de Nueva York de 2 años, no nos creamos tanto tampoco. Sí, por eso yo también coincido en ese contexto que enumeraste y que también dice Nico, es cuán importante va a ser la Argentina aunque gane Biden, ¿no? Porque lo que dicen es que Biden no sería mejor para la Argentina que gane Biden. Aunque gane Biden. ¿Por qué? Aunque nos compren un poco de soja. No, y ¿Qué le vendemos nosotros? Justamente no, porque Estados Unidos es un gran productor de soja. Pucha. Somos complementarios en realidad en las exportaciones. Dólares. Claro, es complicado en ese sentido. Lo cierto, me quedo con lo de China sobre todo. Estados Unidos me parece que ahí tiene una lucha importante y Argentina puede jugar un papel o no en ver qué alianzas teje a nivel global, pero lo cierto es que como socio comercial Estados Unidos en los últimos años perdió peso con respecto
a lo que es Argentina y China, por ejemplo, que fue una relación que creció y mucho en la última década. Entonces, es una gran incógnita. Yo creo que se va a quedar sobre todo con el tema financiero. Resolver el tema del Fondo Monetario Internacional y la deuda. Quizás Estados Unidos ahí sí puede jugar un papel importante a favor o en contra de la República Argentina. Interesante lo que plantean, ¿no? En esta incertidumbre 2020 que en elecciones anteriores no estaba. China es otra gran potencia. Claudio Fantini es politólogo. Claudio, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diana. Un gusto saludarla. Por favor, el gusto es nuestro. Nos gustaría su primer análisis en cuanto a las elecciones de los Estados Unidos. Bueno, hay una gran incertidumbre porque esta no es una elección más. Esta elección es inédita porque también uno de los candidatos es inédito. Donald Trump es una suerte de líder inconcebible y por ende ha generado situaciones que no tienen antecedentes. Nunca un presidente había hablado de fraude. Nunca un presidente había tomado las decisiones que tomó en estas últimas horas de mandar un batallón de abogados mañana al colegio, al colegio electoral donde se van a empezar a escrutar los votos, no al colegio electoral, perdón, al escrutinio, porque está poniendo bajo sospecha el escrutinio. Bueno, esto genera una atmósfera muy densa, muy cargada de presagios. La tensión es muy grande. Esta no es una elección más. Yo creo que en esta elección se juega la institucionalidad de los Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos tiene un sistema institucional que rige desde el siglo XVIII y al cual Estados Unidos le debe en gran medida su poderío, ¿no? Su opulencia. Por ende, es un sistema que lejos de haberlo hecho fracasar, todo lo contrario. Sin embargo, la presidencia de Trump ha ido diluyendo o atacando permanentemente esa institucionalidad. En el sistema norteamericano las instituciones están por encima de la persona del presidente. Trump es el primer presidente en la historia que intenta revertir esta situación, intenta ponerse por encima de la institucionalidad vigente. Y yo creo que en un próximo mandato puede seguir avanzando, como de hecho lo ha logrado bastante en estos 4 años. Según las encuestas, Donald Trump tiene desventaja con respecto a Joe Biden. En todo este contexto, ¿cree que fue el contexto del coronavirus el que lo perjudicó precisamente en esta elección? Bueno, yo creo que Donald Trump tiene varios músculos que no se debilitan frente a nada. El músculo principal de Donald Trump no es la economía, desde mi punto de vista, no es la economía, como señalan muchos, sobre todo economistas. Hay un crecimiento económico muy fuerte que incluso está mostrando una reactivación en estas últimas semanas. Desde mi punto de vista, el bastión de Trump es el sector de la sociedad más ultraconservador, donde anidan racistas, defensores viscerales de la posesión de armas, grupos de fundamentalismo bíblico. Toda esa América ultraconservadora va a votar a Trump a pesar de lo que sea. La economía era uno de los músculos secundarios, particularmente importante, pero secundario al fin, lo que le suma a ese núcleo duro. Por cierto que sumar es lo que necesita para poder llegar a la presidencia, pero el núcleo duro lo va a abrazar, haga lo que haga. La economía le estaba dando resultados, pero irrumpió la pandemia y la pandemia lo debilitó, porque la pandemia, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo, ha desnudado la realidad de los liderazgos y ha mostrado las incapacidades, las irresponsabilidades, los extremismos de líderes de distintas partes del mundo, como ningún otro escenario lo ha podido hacer. Fabio, Trump era negacionista.
Tengo acá todo el equipo que quiere preguntar. Sí, Nicolás. ¿Cómo estás, Claudio? Nicolás Luca te saluda. ¿Qué tal? Un gusto, Nicolás. Hay un antecedente que es cuando Roosevelt se presenta, Franklin Delano Roosevelt se presenta para cuarta vez para presidente y gana, que ahí dicen, bueno, en nombre de las instituciones tenemos que poner un freno por más que este presidente haga las cosas bien, ¿no? Fue uno de los argumentos de la enmienda constitucional. Vos como politólogo y profundo conocedor de las instituciones de Estados Unidos, ¿un segundo mandato de Trump puede llegar a generarle daños a las instituciones o pueden las instituciones sobrevivir a pesar de ello? Yo creo que sí, Nicolás, yo creo que sí. Yo creo que Trump daña la institucionalidad norteamericana. No tengo certeza de que en un segundo mandato pueda destruirlas, pero las está horadando. Ningún otro presidente hubiera sobrevivido al juicio político al cual él sobrevivió, con los elementos que había sobre la mesa. Nunca el Partido Republicano en pleno hubiera actuado como cómplice, como lo hizo en esta ocasión. Nixon renunció antes de llegar al impeachment propiamente dicho, porque el Partido Republicano le había dicho que cómplice no iba a ser. Y lo de Nixon es nada al lado de la cuestión ucraniana, ¿no? Y también debieron juzgarlo por la cuestión rusa. Pero quiero decir, él ha tratado de horadar la institucionalidad desde el primer día. Hemos visto escenas que incluso lo muestran rompiendo las reglas. Son tipos de liderazgos que juegan por fuera de las reglas, que revierten las leyes de gravedad de la política, situaciones que cualquier otro dirigente lo voltean en las encuestas a Trump y a ese tipo de líderes no. Usar el Air Force One, el avión presidencial, para hacer su campaña electoral e incluso usarlo de telón de fondo. Hoy, véanlo en Carolina del Norte, llega y hace su discurso en el propio aeropuerto con el avión presidencial como telón de fondo. Se usa el avión presidencial en la campaña electoral, usa la Casa Blanca para la campaña electoral. Esas son muestras de cómo puede ir horadando una institucionalidad que antes era mucho más intolerante frente a este tipo de arbitrariedades. Vos señalabas el caso de Roosevelt. En Estados Unidos había una tradición que empezó con Washington. Washington gobernó 2 mandatos y cuando fueron a pedirle que se candidateara para el tercero, dijo la célebre frase: no, 3 mandatos es monarquía. De ahí en más se hizo una tradición de que los presidentes están 2 mandatos consecutivos y después se retiran. Esa tradición se alteró con Franklin Delano Roosevelt por la excepcionalidad del momento. Primero la crisis de la década del 30, ¿no? El crack Wall Street y sus consecuencias, y después nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Claro. Muerto Roosevelt antes de terminar el 4º mandato, lo concluyó su vicepresidente, que era Harry Truman, se hace la enmienda constitucional para que a partir de ese momento la Constitución dijera que no puede haber más de 2 mandatos consecutivos. Pero Roosevelt no había violado nada. Hasta ese momento era solo una tradición. Ganaba arrasadoramente. Fue un gobernante excepcional, ¿no? Bueno, Trump hizo poder de otro modo, con el típico método de los populistas, de izquierda o de derecha, que es el manual de Carl Schmitt, jurista brillante de principios del siglo XX en Alemania, inspirador del fascismo y del nazismo, reciclado por pensadores más actuales como Chantal Mouffe, Laclau, Ernesto Laclau. Ellos reciclan ese método que es dividir la sociedad, inocular odio político entre las 2 partes enfrentadas, tomar a los grandes medios de comunicación como enemigos, Claudio, tratar a los adversarios como enemigos. Lo que ha hecho Trump es lo mismo que hemos visto en la Argentina y en muchos otros rincones del planeta, por derecha y por izquierda. Claudio, Giselle Rumo te saluda. Ahora, en el sistema de Estados Unidos permite que el candidato que tenga más cantidad de votos pierda una elección. La pregunta es, ¿nadie se cuestiona eso? ¿La sociedad no lo cuestiona? ¿Se acepta? Porque es un sistema injusto. Yo creo lo mismo, Giselle. Yo justamente hoy, hace una hora, en un noticiero,
yo lo planteaba y explicaba, y lo he explicado siempre, y he escrito mucho sobre eso. Es un sistema injusto, que funciona bien si la diferencia de votos entre los candidatos es amplia. Pero cuando la diferencia es muy ajustada, ahí puede naufragar. Hay ocasiones en las cuales han sido resultados muy parejos, pero han coincidido con el voto electoral, el voto directo, el del ciudadano, coincidió con, por ejemplo, Kennedy-Nixon. Pero Nixon por eso digo, tenía apenas... ¿Cómo se podría hacer fraude desde la oposición, entonces? No, pero ese es otro tema. Quiero terminar esta idea. El sistema electoral es una cosa, el fraude es otra. Kennedy le había ganado por un puñadito de voto a Nixon, pero el voto ciudadano coincidió con el voto electoral. Pero hubo 5 ocasiones en las que fue al revés. Trump salió segundo con Hillary y terminó siendo presidente. Eso iba a decir, le digo, Bush, para no remontarnos tanto a la historia, en 2016 pasó. Sí, y Bush le ganó a Albert Gore, Claro. habiendo perdido. Y hubo 3 casos en el siglo XIX, Quincy Adams, Hayes y Harrison. A ver, 3 presidentes que salieron vamos a seguir segundos. con las preguntas, sí. Sí, Claudio, con el ombliguismo que nos caracteriza como argentinos, me pregunto, Argentina en ese sentido, en esta elección, ¿puede jugar un papel central como pieza en la guerra comercial que tienen China y Estados Unidos, más allá de si gana uno u otro en los próximos años, teniendo en cuenta que sobre todo Argentina también es el tercer socio comercial que tiene los Estados Unidos y China otro de los socios estratégicos con gran crecimiento en la última década? Yo creo que Argentina tiene con qué jugar fuerte y cobrar un rol importante, pero dependerá de que las dirigencias, los gobiernos sepan jugar bien esas cartas. Tener semejante territorio, semejante variedad climática, semejantes riquezas geográficas, sí convierten a la Argentina en una pieza clave en ese tablero. Ahora, las clases dirigentes nunca han sabido aprovechar esas grandes oportunidades. Habrá que ver qué pasa a partir de ahora. Para mí, gane Biden o gane Trump respecto a la Argentina, en sí mismo es muy difícil saber quién beneficiaría o quién no. Sí creo que para el mundo, además de para los norteamericanos, para el mundo, sería bueno que no gane Trump, ¿no? La primera medida que tomó Trump en el orden internacional fue sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. Claro. Es negacionista respecto al calentamiento global. Eso es terrible para el mundo. Entre sus últimas medidas está haber impuesto al presidente del BID, ¿no? Eisenhower había planteado que el BID era para ser presidido por los latinoamericanos. Y desde Eisenhower, a mediados del siglo XIX, hasta la fecha siempre había sido así, hasta que vino Trump y a propósito de nada, lo cambió. Yo creo que para el mundo en general sería bueno que un negacionista y alguien que hace una política agrediendo a los demás, incluso a los propios aliados. Sí, la verdad que sorprendió al mundo entero la modalidad de gobierno y de relaciones internacionales de Donald Trump. Claudio, muchas gracias por atendernos. No, ha sido un gran gusto. Por favor, que tengas buenas noches. Yo quiero hacerles una pregunta a los chicos de la mesa. Si les digo vaccina, ¿les suena? Se ríen. No, el idioma me suena. El idioma vaccina no les suena, pero Sputnik vaccina sí. Claro. Todo el mundo le dice Sputnik 5. No, es Sputnik V de vacuna en ruso. Vamos a hablar del coronavirus alrededor del mundo, de la vacuna rusa y también de lo que preocupa a muchos, porque fue la fotografía inicial de la pandemia, lo que sucede en Europa ahora, el rebrote. ¿Será que viene también para Latinoamérica? Después del corte lo discutimos. Controlar el virus es una